Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes o días para todos. Bienvenidos al tiempo de varones. Estamos llevando a cabo el tema de guerreros. Hemos terminado ya la primera parte de este proyecto. Ahorita estamos ya en la segunda parte que va a tener como título Las batallas del guerrero. Y hoy vamos a ver el tema que tiene que ver con el miedo, la batalla del miedo. Siéntanse bienvenidos, hermanos de la región sur. Oremos brevemente para empezar este tema. Señor, gracias por este día y te agradezco porque hoy podemos tomar el tema de guerreros, hombres que se esfuerzan para poderte dar el honor y la gloria que tú te mereces. Bendice nuestro proyecto, bendice nuestros cambios, nuestra transformación, y es en el nombre de Jesús por quien oro y agradezco. Amén. Muy bien, vamos a dar inicio a las batallas del guerrero, vuelvo a repetir, y vamos a hablar acerca del miedo. ¿Amén? Bueno, ¿qué tal les ha ido? ¿Cómo han estado con los temas anteriores? Espero que muy bien, que los estemos tomando en cuenta, que los estemos apreciando. Y me gustaría mucho ver de ustedes con un comentario breve acerca de lo que les está ayudando para saber si todos estamos, o la gran mayoría, tomando el pulso de este proyecto. Es muy importante que lo tomemos en el corazón para que Dios pueda transformar nuestra fe y nuestras vidas. Bien, vamos a hablar acerca entonces de este tema y vamos a mencionar algunas cosas de inicio. Primero que nada, el miedo es el enemigo al que nos enfrentamos antes de que podamos entrar en la batalla. El miedo lo sintieron los más grandes guerreros de David, como lo han sentido los más grandes héroes o la gente ordinaria. El problema no es en sí el miedo, porque todos podemos tener miedo, es un sentimiento muy humano, pero la situación es más bien la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué hacemos con ese miedo? ¿Cómo lo enfrentamos? Mira, el miedo es el enemigo al que nos enfrentamos antes de entrar a la batalla. Y qué triste es, ¿verdad?, cuando el miedo nos embarga a tal grado que tenemos que meter hasta la cabeza adentro de la tierra, ¿no? Como esa actitud del avestruz, donde sabemos que hay muchas cosas alrededor pasando, pero no queremos enfrentarlas, sino más bien nos hacemos pequeños. Y yo creo, hermanos, que nosotros debemos de pensar que el miedo muchas veces nos llega a perturbar, el miedo nos llega a desanimar. No sé cómo estés tú en esta área, porque tenemos que preguntarnos qué es lo que está pasando en nosotros cuando experimentamos miedo. Tal vez algunos han pensado, en algún momento o hemos pensado, ¿cómo es posible que un hijo de Dios, que un discípulo de Jesús esté en el miedo? Se supone que yo debería de tener más valor, a lo mejor hasta nos descalificamos, como diciendo, pues qué tipo de hombre soy, porque no estoy enfrentando la vida como debería de ser. Déjame decirte, hermano, somos humanos. Un guerrero siempre va a aprender a enfrentar sus miedos. Y es lo que Dios quiere que hagamos, enfrentar esos miedos. Y podemos llegar a superarlos por el poder de Dios. Vamos a ver este pensamiento. Un guerrero aprende a enfrentar sus miedos y superarlos por el poder de Dios. Nunca dejes que el miedo afecte tus decisiones. Es una realidad, enfrentamos situaciones difíciles, pero nunca el miedo nos debe llevar a ser cobardes. Y ahorita vamos a ver la diferencia entre uno y otro concepto. Bien, ¿qué nos enseña la Biblia? Vamos a ir directamente al primer libro de Samuel 17, 23 al 24. Y nos dice la palabra de Dios que mientras hablaba con ellos, Goliat, el campamento filisteo de Gat, salió de entre las tropas filisteas. En ese momento David lo escuchó gritar y sus acostumbradas burlas al ejército de Israel. Tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, comenzaron a huir espantadas. ¡Wow! ¿Qué está pasando aquí? Está pasando algo tremendo, hermanos. Todos conocemos la historia de David y Goliat. Y Goliat, el hombre de casi 3 metros de estatura, gigante,
Estaba desafiando al ejército de Israel todos los días, así casi durante 6 semanas, 40 días. El miedo estaba aterrorizando a un gran ejército de Israel, donde estaban conformados de muchos guerreros, de esos valientes, ¿verdad? Recordemos que aquí todavía Saúl estaba a cargo como el rey de Israel y además estaba llevando a cabo estas diligencias. Era muy valeroso, como también lo era toda la gente cercana. Algo que pasa debemos imaginarnos cómo lo estaba experimentando tanto el pueblo de Israel, el ejército, pero también cómo lo estaba mirando y experimentando David. Cuando David ve todo esto, recordemos, él está siendo un pastor de ovejas, pero Goliat salía todos los días a gritarles, a ofenderlos, a crear miedo en estos guerreros. Y también los del ejército de Israel estaban preparándose para cada mañana darse valor y a ver quién iba a enfrentar a este gigante que los desafiaba uno a uno y nadie quería salir al encuentro. David estaba mirando esta escena y lo sorprendente de todo esto es que durante tantas semanas y tanto tiempo ninguno de esos guerreros quiso enfrentar al gigante. No lo hizo ni el rey Saúl, ni Jonathan. Nadie respondió, ni siquiera de los hermanos de David, que se sentían que eran muy, muy grandes como soldados. Eliab, Abinadab, Shammah, todos estaban aterrados con ese miedo. Y la cobardía era parte de sus días. Era la peor cosa que un soldado podía ser culpable, es que fuera cobarde. Cuando alguien es cobarde, ese sentimiento te puede dejar vacío, sin amigos, desanimado, sin respeto por los demás. Pero también la cobardía hace que uno sienta inclusive no tener respeto por uno mismo. Eventualmente, muchas veces la cobardía hace que las personas huyan de su realidad. Así es de que estamos viendo aquí cómo están pasando los días, todos estos guerreros, todas estas personas. Y David estaba mirando esta situación. ¿Qué pasa más adelante? Algo que nos impresiona. El miedo puede ser la más grande batalla que tengas que pelear. El miedo. Esa es la batalla que tenemos que vencer dentro de nosotros mismos. Es evidente que el miedo también puede ser contagioso, porque cuando nos llenamos de miedo nos llegamos a deprimir, llegamos a sentir desaliento, como también te vuelves depresivo y todas esas cosas, sentimientos tan negativos. Era de lo que mismo Goliat se daba cuenta que tenían estos valientes guerreros. Así de que lo que él trató de hacer en todo momento fue humillarlos día a día. Y vamos a ver qué fue lo que pasó más adelante. Es muy interesante cómo la palabra de Dios en el primer libro de Samuel 17, 23 al 24, fíjense que dice que mientras hablaba con ellos Goliat, el campamento filisteo de Gat salió de entre las tropas filisteas. En ese momento David lo escuchó gritar sus ya acostumbradas burlas al ejército de Israel. Tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, comenzaron a huir, espantadas. David le respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor, de los ejércitos de Israel, o de los ejércitos celestiales, al Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios de Israel. Y todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos.
Wow, cuántas cosas pasando aquí, ¿cierto o no? Conocemos la historia. Eh, David enfrentó al gigante, aun cuando el gigante, como dice el primer libro de Samuel 17:42, en esa parte de la escritura dice que Goliat miraba con desprecio a David, con ese odio. Cuando alguien siente odio en su corazón por una persona, jamás va a tener respeto por ti, te va a despreciar y se burlarán de ti. ¿Y qué genera eso en las personas? Eh, Se siente uno desafiado, consternado, deshonrado y despreciado. El miedo nos llega a derrotar y hace que nos quedemos vencidos. Pero notemos algo aquí, hermanos. David trajo a Dios a la situación. Él dijo, Dios de los ejércitos me va a ayudar a vencer a este gigante, porque aún en mi pasado yo recuerdo cómo Él me ha dado victorias. Y recordamos esas historias que Él mencionaba acerca de lo que le estaba dando valor es que Él sabía cómo Dios trabajaba a favor de quienes estaban de su lado. Así de que para poder nosotros vencer y tener la actitud de David para vencer a nuestros gigantes, necesitamos tomar tres decisiones. Una es honrar a Dios, la segunda es temer a Dios y la tercera es confiar en Dios. Vamos a ver cómo se desarrolla esto para nuestras vidas. Primero que nada, honrar a Dios significa apasionarte por el honor que le debemos a Dios, por el honor que le debemos a su pueblo. David sintió internamente, yo debo salir adelante, voy a hacer algo al respecto. Es como nos sentimos nosotros cuando tenemos que salir adelante, hermanos. Recuerda, tus miedos van a irse cuando tú decidas honrar a Dios como lo hizo David. Segunda cosa, el valor llena el alma y expulsa tu miedo. Todas las personas tenemos miedo, pero no nos podemos acobardar, tenemos que enfrentar las situaciones, cualquier tipo de gigante que venga en nuestras vidas, ya sea emocional, económico, de salud, de relaciones. Claro, aunque vengan como tentaciones, nosotros podemos enfrentarlas. Las personas sabrán que sirves a un Dios vivo y no a un Dios muerto. Ese era el sentimiento de David de honrar a Dios. La segunda cosa que es importante recordar es teme a Dios. De 150 salmos, al menos en 41 de ellos se menciona el temor a Dios, que es una característica positiva y necesaria. Temer a Dios es el camino hacia el verdadero valor. La Biblia dice que cuando uno le teme a Dios de manera santa, entonces uno se vuelve valiente. Nada le faltará a quien teme a Dios, dice el Salmo 34:9, y dejo un Salmo 86:11 para que lo estudie. No pierdas el temor de Dios. Cuando uno es así, de esa manera que teme a Dios, ese temor a Dios nos llega a entender que debemos temerle a Él, no a los hombres, no a las circunstancias, no al que te mata, jamás a los hombres. Debemos de tener un temor a Dios que tiene poder para darnos la vida o la muerte. Y por último, la tercera actitud, confiar en Dios. David sabía que Dios defiende a quienes están de su lado, les da victorias, hace cosas poderosas. Podemos lograr lo inesperado, lo trascendente, lo que vale la pena. Confiar es la promesa que elimina el miedo en nuestras vidas, como lo hizo con Abraham, con Moisés, con Gedeón, que les entregó victorias. La confianza te dice, Dios está de mi parte. Confianza en Dios en medio de la crisis. Esa confianza en Dios nos lleva a entender que Dios es más grande que cualquier hombre, que cualquier problema, que cualquier situación de miedo. Si tú vas como David por Dios, Él te va a ayudar a vencer todo tipo de gigantes. Me apasiona muchísimo esta parte porque sí creo yo que muchas veces nosotros tenemos miedos infundados o a veces simplemente le creemos
a nuestras debilidades más que a nuestras fortalezas. Recuerda, hermano, hay 3 cosas que nos van a llevar a tener esa victoria como la de David hacia Goliat. Darle el honor a Dios y a su pueblo que Él merece. El temor a Dios es mi respuesta ante aquel que es el creador de todo lo que existe. Y después el tiempo es propicio para confiar y crecer en nuestra confianza en Dios. Piensa en esto, en esos conceptos. Bien, para poder resumir todo este tema, hablemos del plan de la batalla. ¿Amén? Hay que derrotar al gigante. ¿Cuáles son tus gigantes? ¿Quiénes son tus gigantes? ¿Los puedes percibir? ¿Puedes darte cuenta cómo el enemigo te está gritando desde todas las mañanas que despiertas para paralizarte, para frenarte, para obstaculizarte? Sabes, Él no tiene la victoria, la tiene Dios. Pero Dios quiere que tengamos el valor de David. El plan de batalla es animarte, hermano, a que escribas 3 batallas que estés enfrentando con tus miedos. Escríbelas, defínelas, date cuenta de qué es lo que te está deteniendo. Número 2, ¿cómo puedo darle a Dios honor, temerle y confiar? Hazte esa pregunta. ¿Cómo puedo darle a Dios el honor que se merece? El temor santo que le debo y también cuánto va a crecer mi confianza. Y número 3, en este plan de batalla, comparte con un guerrero tus miedos. Es tiempo de poderlo hacer. No nos quedemos con nuestros temas, nada más nosotros. Hagamos la diferencia, hermanos. Este es un gran momento para poder hacer que Dios brille en nuestras victorias. A Él sea toda la gloria, hermanos.